El despertar del horror, la selva del Vietnam respiraba una humedad sofocante, impregnada con el aroma de la vegetación podrida y la sangre vieja de una guerra sin fin. Las cigarras chirriaban, ocultando los sonidos lejanos de disparos y explosiones. Era el año 1968, y un pelotón de soldados estadounidenses avanzaba con cautela a través del follaje espeso. La misiva era simple: investigar la desaparición de otro escuadrón que había enviado una última transmisión confusa antes de quedar en completo silencio. El sargento Travis encabezaba la marcha, sudando bajo su casco y sosteniendo su rifle, con firmeza. Sabía que el Vietcong usaba trampas y emboscadas, pero algo en el ambiente lo inquietaba. No era el miedo habitual de la guerra. Era algo más primitivo, algo que su instinto intentaba advertirle. A su lado, el cabo Ramírez escaneaba el área con su M16. «Esto no me gusta, sargento. Todo está muy callado». Y tenía razón. La selva, que siempre estaba viva con el bullicio de insectos y animales, había caído en un silencio sepulcral. Ni un solo grillo cantaba, ni una sola rana croaba. Fue entonces cuando el soldado Murphy, que iba un poco más adelante, levantó el puño, ordenando detenerse. Se había topado con algo en la maleza. «Mierda. Miren esto», murmuró con voz temblorosa. Los demás se acercaron y lo vieron. Una vaca muerta yacía en el suelo, pero no había sido abatida por balas ni por una explosión. Sus entrañas estaban esparcidas, sus costillas expuestas como garras, saliendo de su torso abierto, y su cabeza colgaba de un hilo de carne a punto de desprenderse. «No son trampas del Vietcong, esto es otra cosa», dijo Travis en voz baja. Antes de que pudieran reaccionar, un ruido en la distancia los puso en alerta. Era una voz humana, débil, llamando entre los árboles. «Hey, ¿me oyen? Por favor, ayuden». El soldado Peters se giró rápidamente. Esa es la voz del teniente Dawson. Él estaba con la unidad perdida. Travis sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Aguanten, no se adelanten». Pero Murphy ya había comenzado a correr hacia la voz. «Teniente, ¿dónde está?». Entonces la voz cambió. Ahora era la del soldado Jackson, que había desaparecido hace 2 días. «Murphy, hermano, ven rápido». Murphy se detuvo en seco, confuso. «Jackson, ¿cómo?» Algo se movió en la espesura, una sombra grande, demasiado rápida para ser humana. Ojos amarillos brillaron entre las hojas. Luego, el aullido. Largo, profundo, lleno de una inteligencia maligna. La selva se estremeció y el terror comenzó. Voces en la noche. La selva estaba viva con el eco de aquel aullido. No era el sonido de un lobo normal, ni de un animal herido. Era un lamento distorsionado, casi humano, pero impregnado de algo primitivo y maligno. Los soldados se miraron entre sí. Sus rostros reflejaban el mismo terror que sentían en el pecho. «Nos largamos de aquí, ahora mismo», ordenó el sargento Travis en voz baja, tratando de mantener la calma. Murphy, aún paralizado por la voz de su amigo muerto llamándolo, retrocedió torpemente. Yo escuché a Jackson. Te lo juro, sargento, era él». «Eso no era Jackson», dijo Peters, su voz temblando. «Eso era otra cosa». El grupo comenzó a moverse con rapidez, avanzando entre la densa vegetación con sus rifles listos. La luna llena apenas iluminaba la espesura, proyectando sombras grotescas entre los árboles. Cada paso que daban, sentían que eran observados, acechados por algo que se movía entre la maleza. De repente, otra voz se alzó en la oscuridad. «Ayuda. Por favor, me dejaron aquí. Travis, Ramírez, cualquiera, por favor». Era la voz del teniente Dawson, pero algo en ella no encajaba. Sonaba hueca, artificial, como si alguien estuviera repitiendo las palabras sin comprender su significado. Ramírez levantó su arma. «Eso no es real». Y entonces la voz cambió. Ahora era la del propio Murphy. «Travis. Espera. Me quedé atrás». El soldado sintió un frío mortal recorrer su columna vertebral. ¿Cómo era posible? Él estaba con el grupo, pero su propia voz salía de la oscuridad. «Al suelo», y gritó Travis. Justo en ese instante, algo enorme se lanzó desde las sombras. Era una criatura alta, con un cuerpo cubierto de un pelaje oscuro y húmedo. Su rostro era una pesadilla. Dientes afilados brillaban bajo la luz de la luna, y sus unos ojos resplandecían con un odio feroz.
Pero lo peor de todo era su boca. Su mandíbula se abría de forma antinatural y desde sus fauces salió otra voz. «Murphy, quédate conmigo». El soldado gritó y disparó su rifle frenéticamente. Los demás abrieron fuego. Las balas iluminaron la selva en destellos intermitentes. Pero la criatura era rápida, demasiado rápida. En un parpadeo, desapareció entre la espesura, dejando solo el eco de su risa distorsionada. Silencio. Travis apretó la mandíbula. Nos están cazando y saben cómo jugar con nuestra mente. Los soldados se reagruparon, con el miedo esculpido en sus rostros. Ya no era solo la guerra lo que los mataría en esa selva maldita. Algo más antiguo, algo hambriento los estaba acechando, y no había escapatoria. El acecho de la bestia, el aire de la selva, se había vuelto más pesado, más sofocante. Los soldados avanzaban con pasos cautelosos, sabiendo que algo los acechaba entre los árboles. Sus corazones latían con fuerza en sus pechos, y el sudor resbalaba por sus frentes. Cada sombra parecía esconder una amenaza, cada sonido se convertía en una advertencia. ¿Qué diablos era esa cosa?, murmuró Murphy, aún temblando. Ramírez escupió al suelo y revisó el cargador de su rifle. Sea lo que sea, no es humano, y no está solo. Peters, que iba en la retaguardia, se detuvo por un momento y miró a su alrededor. Había algo en 1900, la atmósfera, una presencia invisible que hacía que cada fibra de su ser gritara que corriera. Entonces, sintió algo, una respiración en su nuca. Se giró de golpe y apuntó su rifle, pero no había nada, solo la espesura oscura y las sombras retorcidas de la selva. «Tenemos que movernos», dijo Travis en voz baja. «Nos están jugando una trampa, nos están separando». Continuaron avanzando, pero las voces comenzaron de nuevo. Primero fue un murmullo, un eco lejano, casi como el viento susurrando entre los árboles. Pero luego se hicieron más claras. «Murphy, Murphy, ¿por qué nos dejaste?». El soldado sintió que su estómago se encogía. Reconocía esa voz. Era su hermano, Tom, quien había muerto en una emboscada meses atrás. No es real», se dijo a sí mismo, cerrando los ojos con fuerza. Pero entonces otra voz surgió de la espesura, la de Travis. «Vamos, muchachos, por aquí. Encontré una salida». Todos voltearon en dirección al sonido, pero Travis seguía ahí con ellos. Su expresión se endureció. «Siguen imitándonos. Están tratando de separarnos». Entonces un grito desgarrador rompió la tensión. Peters, que había quedado un poco atrás, desapareció en la maleza. Su rifle cayó al suelo con un ruido seco. «Peters», gritó Murphy corriendo en su dirección, pero cuando llegó al lugar, solo vio sangre en las hojas y una sombra alejándose rápidamente entre los árboles. Se escuchó una carcajada baja y gutural. Ramírez levantó su rifle, respirando agitadamente. «Nos está cazando, como presas». De repente, la selva cobró vida con movimiento. Algo grande y oscuro se movía entre los árboles, rápido como una sombra. Los soldados abrieron fuego, pero sus balas parecían no alcanzar nada. «Allinas, suelo», gritó Travis. La criatura apareció de la nada, lanzándose sobre ellos con una velocidad inhumana. Sus garras destrozaron la piel de Murphy, quien cayó gritando de dolor. Sus ojos se abrieron de par en par cuando la bestia se inclinó sobre él. Pero entonces ocurrió algo aún más aterrador. Desde la boca de la criatura emergió otra voz, su propia voz. «No dispares, Travis, soy yo. ¡Ayúdame!». El sargento titubeó por un segundo, pero fue suficiente para que la criatura se desvaneciera de nuevo en la espesura, arrastrando a Murphy con ella. Solo quedaron sus gritos, hasta que fueron absorbidos por la selva. El grupo se quedó en silencio, paralizados por el horror. Uno a uno estaban cayendo. Y lo peor de todo es que sus propias voces los estaban traicionando. La casa en la oscuridad, la selva, se tragó los gritos de Murphy como si nunca hubiera existido. Solo quedó el sonido de las hojas agitadas por el viento y el murmullo de los insectos, que regresaron de repente, como si la bestia hubiera decidido que el espectáculo había terminado. Por ahora, Travis, con la mandíbula apretada, escaneaba la espesura con su rifle firmemente sujeto.
Ramírez y los pocos soldados que quedaban a su lado respiraban agitadamente, sus ojos bien abiertos por el terror. «Murphy está muerto», susurró Ramírez, con la voz quebrada. «No sabemos eso», dijo Travis, aunque en el fondo sabía que era mentira. Ramírez lo miró con rabia y desesperación. «Esa cosa lo arrastró. No podemos hacer nada. Nos va a matar a todos». Travis lo agarró por el chaleco y lo empujó contra un árbol. «Contrólate, soldado. Si entras en pánico, estás muerto. Lo único que nos mantiene con vida es pensar con claridad». Ramírez tragó saliva y asintió, pero todos sabían que su esperanza se estaba desmoronando. De repente, una voz familiar surgió de la oscuridad. «Travis, Ramírez, estoy aquí. Ayuda». Era Murphy, pero era imposible. Los soldados intercambiaron miradas. Nadie se movió. «Por favor, no me dejen morir». Ramírez dio un paso adelante. «¿Y si es él? ¿Y si está herido y necesita ayuda?» Travis negó con la cabeza. «No lo es. No te dejes engañar». La voz de Murphy cambió. Su tono desesperado se volvió incorrecto, como si alguien estuviera imitando su forma de hablar sin comprender del todo la emoción detrás de las palabras. «Sargento, Ramírez, vengan, es seguro aquí». Y luego, algo aún peor sucedió. Otra voz emergió de la espesura. «Ramírez, hermano, ayúdame». Ramírez sintió que la sangre le helaba en las venas. Sus ojos se abrieron con horror. Era la voz de su madre. No podía ser. Era imposible. Travis lo agarró del brazo cuando vio que el soldado comenzaba a caminar hacia la selva. «No escuches eso. Ramírez, mírame. No es real». Pero Ramírez tenía la mirada perdida, como si estuviera en trance. «Mamá, Ramírez, cariño. Ven conmigo, hijo. Estoy aquí. Te he estado esperando». El soldado soltó el agarre de Travis y corrió hacia la oscuridad. «Ramírez, no». El sargento se lanzó tras él, pero algo se movió en las sombras y se escuchó un sonido húmedo y desgarrador. El grito de Ramírez se ahogó en su garganta y luego... silencio. Travis se quedó inmóvil, con el rifle en alto. No podía ver nada, solo la selva infinita devorando a otro de sus hombres. Entonces escuchó la voz de Ramírez. «Travis, ayúdame». El sargento cerró los ojos por un segundo. Ya entendía el juego. Sabía que Ramírez nunca volvería. Sabía que estaba solo. Pero también sabía que esa maldita criatura todavía no había terminado con él. El último hombre en pie la selva se había convertido en un cementerio. La espesura devoraba la luz de la luna, ocultando en su vientre a los muertos y a los monstruos. Travis permanecía inmóvil, con el rifle apuntando a la oscuridad, con la respiración contenida y el cuerpo tenso como un resorte. Estaba solo. Su escuadrón había sido eliminado uno por uno, y él sabía que era el próximo. Pero no se rendiría. Se agachó entre la maleza, tratando de controlar su respiración. Tenía que pensar como un soldado, no como una presa. La criatura jugaba con ellos, los manipulaba con sus voces, los hacía dudar, los separaba, y luego atacaba. No podía permitir que lo atrapara de la misma manera. El problema era que ya no sabía qué dirección tomar. Había mapas, sí, pero ya no servían. El enemigo no era el Vietcong ni los soldados de la guerrilla. Era algo que no pertenecía a este mundo. Entonces lo escuchó. El susurro de su propio nombre. Travis. Su propia voz. Sus pupilas se dilataron. Se giró bruscamente, el sudor frío recorriendo su espalda. «Travis, ven aquí». Era él mismo, pero la entonación estaba equivocada, como si la bestia aún no hubiera aprendido a imitarlo bien. El sargento sintió un nudo en la garganta. Ahora la criatura estaba usando su propia voz en su contra. Sabía que si caía en el pánico, moriría. Sabía que si corría, la selva se lo tragaría. Se obligó a moverse con lentitud, siguiendo el rastro de sangre que había dejado Ramírez antes de desaparecer. El olor a muerte era intenso. Había cuerpos, o lo que quedaba de ellos. Cadáveres desmembrados colgaban de los árboles, como un macabro mensaje de la criatura para el último sobreviviente. Sus entrañas goteaban en el follaje, y los ojos sin vida de sus compañeros lo observaban con expresiones de terror eterno. Travis tragó saliva. No podía permitirse quebrarse. Entonces, un crujido en la maleza lo alertó. Se giró justo a tiempo para ver una silueta emerger entre las sombras.
Alta, larga, anormalmente esquelética, pero con músculos tensos como cables de acero. Su piel era una mezcla de carne podrida y pelaje, y su rostro era lo peor. Una boca enorme, llena de dientes afilados como agujas, ojos que brillaban con un fuego antinatural, y una mandíbula que no dejaba de moverse, como si estuviera practicando cómo hablar. La criatura inclinó la cabeza, observándolo con una inteligencia cruel. Y entonces, en un tono distorsionado, habló. Travis, somos iguales. Tú y yo. El sargento sintió que la sangre le helaba en las venas. La criatura dio un paso adelante. Travis apretó el gatillo. La selva se iluminó con el destello de las balas. Disparó sin control, vaciando el cargador sobre la bestia, golpeando su torso, su cabeza, sus extremidades. Pero no cayó. Gruñó. Se tambaleó. Su piel se abrió en carne viva. Pero no cayó. Travis, eso no funciona. Ven, conmigo. El soldado retrocedió, cambiando el cargador con manos temblorosas. La criatura se movió demasiado rápido. Un golpe lo arrojó contra un árbol. Sintió cómo sus costillas crujían. Su visión se nubló por el impacto. Y cuando abrió los ojos, la bestia estaba encima de él. Su aliento fétido lo envolvió. Pero Travis tenía un último truco. Sacó su cuchillo. Lo hundió con todas sus fuerzas en el cuello de la criatura. El monstruo rugió. Por primera vez mostró verdadero dolor. Se sacudió violentamente, pero Travis no lo soltó. Empujó la hoja hasta la empuñadura, desgarrando la carne, cortando los músculos. Y entonces, la bestia hizo algo inesperado. Soltó un alarido. Un sonido gutural, primitivo, pero con un matiz diferente. Era su voz. La criatura estaba imitando su grito de agonía. Travis sintió náuseas. Giró el cuchillo. El monstruo tembló. Se tambaleó hacia atrás. Su piel comenzó a quemarse. Travis, jadeando, lo vio retorcerse en el suelo, gruñendo en un lenguaje imposible. La selva se llenó con un hedor insoportable cuando la carne de la bestia se descomponía rápidamente, como si el propio tiempo la estuviera devorando. Entonces, todo quedó en silencio. Solo quedó él. Travis se dejó caer, sintiendo su propio pulso en los oídos. Había ganado. Pero no había victoria en esto. Miró alrededor. Estaba solo. La selva seguía siendo la misma. Oscura, fría, infinita. Con un último esfuerzo se puso de pie y comenzó a caminar. No sabía si encontraría una salida, pero sí sabía algo. La guerra ya no era lo peor que había visto, porque había conocido algo peor. Algo que podía robar las voces de los muertos. Algo que nunca dejaría de acechar en la oscuridad.